Saludos y bendiciones. Mi nombre es Francisco Villegas y esta es la segunda entrega de la serie de enseñanzas que les prometí acerca de destruir la unicidad por la palabra de Dios. En esta segunda entrega vamos a tocar un tema titulado Atributo y persona no es lo mismo. Y habiendo por supuesto orado al Espíritu Santo para que les permita a todos los que tengan la oportunidad de ver esta enseñanza, de que les haga entender, de que les revele e ilumine su verdad, para que los que la conocen sean confirmados en ella, los que no la conocen sean confirmados también en esta verdad después de entenderla, y aquellos que la adversan puedan entender claramente el error en el cual están y se cedan a la verdad que el Espíritu Santo está trayendo delante de ellos, para que puedan comprender y entender cuál es la verdad de Dios y no aquella en la que han sido entregados. Porque esta doctrina de la unicidad se ha levantado contra Dios de una manera muy perversa. Y digo muy perversa porque todo aquello que se disfrace de cristiano, todo aquello que se disfrace de iglesia, se está disfrazando con un manto de hipocresía y de perversión que a Dios no le agrada. Una cosa es tener un enemigo que se declara abiertamente enemigo y no tener a alguien a un lado, cerca de uno, que supuestamente sea amigo, que comparta la misma intimidad de los secretos de Dios, pero que en su corazón tenga otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Para Dios es más perverso el que está cerca y que es hipócrita que el que está lejos y está declarado firmemente como su enemigo. Por esta causa es esta serie de enseñanzas que el Espíritu Santo me ha movido a traerles, que no solamente me ha movido a traerles, sino que me ha dado, me ha revelado y me ha confirmado en esta verdad para desarrollarlas y traerlas delante de ustedes para que ustedes puedan comprender cuál es el consejo de Dios en esta verdad, tocante a esta verdad. Y para comenzar directamente en este tema, como ya les he dicho que he titulado Atributo y persona no es lo mismo, en cuanto a este tema podemos decir que cuando decimos que atributo y persona no es lo mismo, estamos resaltando lo que la Escritura está diciendo acerca de la deidad que posee Dios. Y no solamente de la deidad que posee Dios, sino que hay que marcar la diferencia entre quien tiene la deidad o el atributo de la deidad y la persona que tiene dicho atributo. Porque una cosa es el atributo y otra cosa es la persona que tiene el atributo. Porque no podemos decir de que Padre y el nombre que tiene el Padre es la misma cosa. No se puede decir tal cosa. Yo, por ejemplo, soy padre, pero mi nombre es Francisco. No puedo decir que Padre y Francisco es lo mismo. Se puede afirmar tal cosa. Una cosa es el título de padre que tengo por ser padre, porque he engendrado hijas, y otra cosa es que sea mi nombre que me identifica como una persona. Y este es el punto que vamos a tratar en este tema y que el Espíritu Santo nos va a estar ayudando para encaminar la idea de este tema hacia la verdad de Dios. Cuando la Escritura dice que Dios es uno, claramente nos está revelando que se está hablando de la deidad y no de quien posee el atributo divino de la deidad, valga la redundancia. En Romanos capítulo 3, en el versículo 30, podemos leer como la Escritura dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En escrituras como estas, donde se afirma que Dios es uno, lo que se nos está revelando es la existencia de la única deidad que existe en toda la creación, como también lo declara el profeta Jeremías en el capítulo 23, en el verso 24, la parte final de este texto que dice: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
Y claramente podemos entender también que no se está hablando de la persona que posee dicha deidad, por lo cual escrituras como estas hacen la debida separación entre el atributo Dios y la persona que posee dicho atributo, para especificar a quién se le está diciendo que es uno, si al atributo o a la persona que tiene dicho atributo. En la mayoría de los casos, cuando se habla de que Dios es uno, siempre se hace referencia al atributo Dios y no a la persona que posee dicho atributo. En la mayoría de los casos que la escritura registra esto, porque hay otra parte de la escritura que también se habla acerca de la persona, de la deidad, del cual se dice que es uno, pero no es uno en el sentido como muchos lo entienden, que más adelante vamos a estar tocando también el significado del término uno en su original griego, para que se vea y se entienda claramente las aplicaciones que el Espíritu Santo hizo de este término en cuanto a la escritura para revelarnos acerca de la deidad o de la unidad de la deidad, porque el término unicidad, como vimos en la entrega anterior, ni es bíblico ni la doctrina que identifica dicho término tampoco es bíblico, por lo cual tenemos que tener clara la diferencia de lo que se está hablando. En este caso, como se está hablando acerca del atributo y de la persona que posee el atributo, se tiene que tener identificado cuando la escritura se está refiriendo a la deidad o al que posee la deidad. Hay que estar bien claro en eso para no cometer errores de exégesis y de hermenéutica. Esto nos indica claramente que la deidad que poseen las tres personas que conforman la entidad divina de la Trinidad es una sola y la misma. Cuando la escritura está hablando acerca de que Dios es uno, se está refiriendo de que existe una sola deidad. No existen dos deidades, ni tres deidades, ni cuatro, ni cinco, como claramente se puede notar en las religiones paganas. La deidad es una sola, pero está compartida en tres personas. Y esta es una verdad tan clara que está a todo lo largo y ancho de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como dice por allí, o como dijera un predicador, de tapa a tapa, la Biblia encierra que la Trinidad son tres personas con una misma deidad. Y este es el punto que estamos aclarando también en esta parte, diferenciando lo que es atributo y persona, para ver cuál es la deidad, cuántas personas están dentro de la deidad, y así vamos a tener claro la doctrina acerca de la deidad en tres personas. Por este motivo, por lo que registra la escritura acerca de que hay un solo Dios, es que la deidad es una sola, pero compartida en tres personas. Y los testimonios que confirman esta verdad, como les acabo de decir, está a todo lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, como también lo dice en la escritura de 1 Corintios, capítulo 8, versículos 6 y 7, en donde podemos leer: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El verso 7 es muy importante en este sentido, que dice: pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Esta escritura faltó mencionar al Espíritu Santo, pero el que no lo haya mencionado no significa que no esté dentro de la deidad. Hay muchas partes de la escritura en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo que afirman de que el Espíritu Santo es Dios, como Dios el Padre y como Dios el Hijo. Y como ya se ha aclarado, no es que sean tres dioses, sino tres personas que tienen una misma y única deidad. No existe más de un Dios. Es un solo Dios,
pero compartido en tres personas. Es una sola deidad, pero compartida en tres personas. Y la doctrina unicitaria está dentro de los todos que señala el versículo 7, que no tienen este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que hay tres personas con una misma deidad. Y no lo tienen no porque no pueden, sino porque no quieren. Porque su mente la tienen llena de un prejuicio que los mantiene esclavizados a una herejía que se levanta contra la verdad de Dios. Y es este motivo, el prejuicio que tienen en su mente, que no les permite entender que existe una sola deidad compartida en tres personas. Y este punto que estamos tocando, está claro para todos los que lo quieren entender. Pero para el que no lo quiere entender, seguirá teniendo su mente llena de prejuicios que se levantan contra la verdad de Dios. Si colocamos cada cosa en su lugar, vamos a poder identificar claramente lo uno de lo otro. Y vamos a saber para qué es esto y para qué es aquello. De esta manera no vamos a tener complicaciones al momento de usar una cosa y la otra, porque sabríamos diferenciar entre una cosa y la otra. Como lo he dicho en muchas oportunidades, el gran problema de la doctrina unicitaria, además de ser una doctrina de demonios, es que no toma en cuenta las reglas de la gramática al momento de leer la Biblia. Y es por ello que comete los macroerrores que comete al no poder identificar en la Sagrada Escritura cuando la misma habla de una cosa y de la otra. Y es por ello que mezcla una cosa con la otra sin poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Para poder entender claramente todo el consejo de Dios, nos es necesario señalar cada cosa por su nombre para poder identificar lo uno de lo otro. Esto nos ayudará a comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar e iluminar en lo que inspiró en las Sagradas Escrituras. Pero para esto nos es necesaria la humildad, para poder conocer incluso aquello que no nos gusta. Y no solamente conocer lo que no nos gusta, sino poder aceptar que eso que no nos gusta es verdad de Dios. Y a mí me sucedió mucho cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, me encontré con cosas que iban contra aquello que yo creía que era verdad de Dios, y tuve un conflicto interno muy grande. El poder ver en la Escritura que se condenaba algo que yo creía que era de Dios, y yo decía, pero bueno, pero ¿por qué la Biblia dice que esto no se puede hacer si a mí se me enseñó que sí se debe hacer? Y fue un conflicto tan grande que tuve que el Espíritu Santo me tuvo que estancar, literalmente estancar, en un versículo de la Biblia, cuando estuve leyendo la Escritura en esa oportunidad, y no me dejó avanzar de esa lectura. Mis ojos se quedaron literalmente pegados a ese versículo y no pude avanzar. Y el Espíritu Santo, cuando me hizo reaccionar y me hizo entender que el por qué no podía avanzar de ese versículo, lo leí atentamente. Y ese versículo me confrontó directamente y ha marcado mi vida desde entonces. Y desde ese entonces siempre lo he tenido presente para cualquier cosa que quiera entender de la palabra de Dios. Y eso es lo que está escrito en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 8, que dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y por supuesto el afán que tenía yo en aquel entonces, en aquellos primeros años en que comencé a leer la Biblia, era el de querer entender la verdad de Dios. Quería saber dónde estaba la verdad de Dios. Y por supuesto el Espíritu Santo aprovechó ese deseo que tuve, que incluso pudo haber sido el mismo que lo puso en mi corazón, de querer saber cuál era la verdad de Dios, que me metió literalmente de cabeza en la lectura de la Biblia. Y fue allí donde encontré toda la riqueza de Dios. Y esa escritura me estuvo confrontando en todo tiempo que no debía entender de la Biblia aquello que yo quería, ni aquello que yo creía, sino aquello que era la voluntad de Dios. Y aquello que se comenzó a revelar en mi vida me ha formado hasta el día de hoy en lo que soy. Y gracias le doy también a Dios por el pastor que ha puesto sobre mí,
al cual reconozco como un gran hombre de Dios, y que Dios le ha dado una inmensa revelación, una inmensa cantidad de conocimiento de la Escritura, que hasta el sol de hoy llevo casi 11 años sirviéndole y todavía no dejo de salir del asombro del tamaño de las grandes revelaciones que tiene de la palabra de Dios. Bueno, no quiero extenderme más en este asunto y continuar en este tema que estamos viendo, que por supuesto cabía también de todo lo que se está exponiendo acerca del tema de atributo y persona. No es lo mismo. Cuando no entendemos el consejo de Dios como debemos entenderlo, y cuando no comprendemos los principios espirituales del reino de los cielos de la manera en que Dios los ha establecido, es porque estamos leyendo su palabra con prejuicios y la estamos oyendo con oídos sordos. Si no tenemos humildad para aceptar la voluntad de Dios como está establecida y de la manera en como el Espíritu Santo nos la quiere dar a entender, nunca llegaremos a comprender la palabra de Dios de la forma debida. Y nunca la podremos poner por obra, porque muchos prefieren anteponer a la voluntad de Dios sus prejuicios que cederse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esto es algo que la secta unicitaria tiene como base legal de su doctrina: anteponer sus prejuicios que cederse a la voluntad y a la verdad de Dios en su palabra. Aunque la tengan de frente, no pueden verla porque sus prejuicios se los impiden. Por colocar otro ejemplo, en línea con lo que venimos hablando, cuando ellos leen la siguiente escritura, Marcos capítulo 12, versos 28, 29 y 32, que dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. La doctrina unicitaria entiende esta escritura que dice que Dios es uno de la siguiente manera: que Jesús es el mismo Padre, que es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo. Por esto los tres, o por esto cuando la escritura habla de los tres, ellos dicen que es la misma persona, porque entienden que cuando la Biblia dice que Dios es uno, no hacen la diferencia entre el atributo y la persona, sino que mezclan atributo y persona y dicen de que es uno porque es una sola persona. La pregunta que entra aquí ¿es esto lo que esta escritura está diciendo? ¿Señala esta escritura el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que se asegure que los tres son la misma persona? ¿Se menciona en alguno de estos versículos el nombre de alguna de las personas de la Trinidad para que se afirmen que los tres son la misma persona? Por supuesto que no. Y es este otro de los errores que la doctrina unicitaria, por no entender el significado del término uno y a quién se le está diciendo que es uno, comete el error hermenéutico y gramatical al no saber diferenciar, no solo en esta, sino en todas las escrituras que tocan este mismo tema, que diferencian claramente entre persona, título y atributo. En ninguno de los versículos que se acaban de mencionar se habla de nombres, sino de atributo y título divino. Porque la escritura, en la respuesta que el Señor le da al maestro de la ley, y la respuesta también, que el comentario también que le hace al maestro de la ley al Señor, son los siguientes. El Señor le dice: el Señor, que es un título, dice nuestro Dios, que es un atributo, el Señor, vuelve a nombrar, que es un título, uno es. O sea que en la respuesta que el Señor le está dando a este maestro de la ley, le está declarando un título y un atributo
que señalan a la persona que posee dicho título y atributo. Y se está diciendo de que este título y este atributo, uno es, no el nombre de la persona. Se está hablando de un título y de un atributo, ante lo cual el fariseo también le responde, que uno es Dios. Dios no es nombre, Dios no es título, Dios es un atributo. Y no hay otro fuera de él. Claramente en esta escritura podemos ver y entender que se están nombrando títulos y atributos. En este caso el título Señor y el atributo Dios. Pero en ninguno de los casos se nombra o se describe el nombre de la persona que posee dicho atributo. Por lo cual, cuando en esta escritura se dice que Dios es uno, se está refiriendo a la deidad, al atributo de la deidad, y no a la persona que posee dicho atributo. Y como pudieron notar, lo que se nombra en esta escritura es el atributo Dios y el título Señor, pero en ninguna parte se menciona algún nombre de la deidad, para que se afirme la locura unicitaria de que en esta escritura se menciona al Padre, el Hijo o al Espíritu Santo, y mucho menos decir que los tres son la misma persona. Esto está fuera de lugar. Por este motivo es que se entiende claramente que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad o de la deidad, como la quieran nombrar, le responde a este maestro de la ley diciéndole que la deidad y el señorío de Dios es único, porque no existe fuera de la Trinidad otro Dios y otro Señor, como habíamos leído en Jeremías capítulo 23, donde Dios dice de que Él llena el cielo y la tierra. Pero ¿cómo lo llena? Como persona, porque si Él se coloca como persona en un lugar, está en ese lugar. Lo que lo hace llenar el cielo y la tierra es su deidad. Lo que lo hace llenar el cielo, la tierra y hasta el infierno es su deidad. Es su omnipresencia. Omnipresencia quiere decir de que está en todo lugar. ¿Cómo puede estar en todo lugar a la vez? Por su deidad, que cubre todo, que lo llena todo. No deja ningún espacio vacío. No da cabida para que se pueda meter un Dios en cualquier espacio de la creación. Lo que cubre y llena el cielo, la tierra y el infierno es la deidad de Dios. ¿Está claro? No puede ser de otra manera. Y aunque esto parezca asombroso y hasta increíble, es cierto. Esta doctrina afirma, la doctrina de la unicidad, afirma que no solo de esta escritura, sino de todas las que en las que se declara algo parecido a esto, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona.